España aparta de mí este cáliz es un poemario escrito por el poeta peruano César Vallejo. En los últimos meses de 1937 encuadraba el realismo socialista y aspectos políticos y religiosos que fue publicado después de su muerte. En 1939 está formado por un conjunto de 15 poemas, el último de los cuales da el título a la obra. Corresponde al último periodo de la producción poética vallejiana contemporánea a los postreros poemas humanos, pero al mismo autor quiso que formara un poemario aparte cuya unidad recibía su temática inspirada en la Guerra Civil Española, que desangró la península ibérica de 1936. El poemario ya estaba organizado y listo para entregarse a la prensa. Al momento de fallecer Vallejo, abril de 1938, siendo falsa aquella versión que aún se hallaba en proceso. España, aparte de mí este cáliz, fue una de las primeras creaciones literarias de Vallejo en publicarse póstumamente. Sucedió en España en enero de 1939 en una labor de impresión realizada por los soldados republicanos del Ejército del Este en la imprenta de la Abadía de Montserrat, Cataluña. La leyenda cuenta que el papel necesario para la impresión fue fabricado usando como materia prima el uniforme de un general franquista caído en batalla. Para esto es una invención. El papel, solo eso, es de mala calidad, dada la carencia que había, y presenta muchas irregularidades en su fabricación. Los ejemplares de esta edición Príncipe se cayeron totalmente desaparecidos o destruidos, ya que se llegó a imprimir pero no a encuadernar ni distribuir, y se daban por destruidos durante la toma de monasterio. Algunos ejemplares, uno de la obra de Vallejo, 4 de la Neruda, un ejemplar de la primera edición y 3 ejemplares de la segunda edición, y un ejemplar del Cancionero Menor para los Combatientes de 1936 a 1938 de Emilio Prados. Fueron hallados en la biblioteca del monasterio de Montserrat después de la Guerra Civil. Esta edición, tanto tiempo legendaria, se hizo al cuidado de Manuel Altolaguirre, bajo el peculiar sello editorial de Ediciones Literarias del Comisariado del Ejército del Este, la misma que el año anterior publicara también una obra de Pablo Neruda, España en el corazón, himno a las glorias del pueblo en la guerra y cancionero menor para los combatientes entre el año de 1936 y 1938, de Emilio Prados, entre otras publicaciones menores. España, aparta de mí este cáliz, fue incluido después en la edición que englobaba toda la poesía póstuma de Vallejo, bajo el título de Poemas Humanos, edición supervisada por Georgette Vallejo, viuda del poeta, y Raúl Porras Ponechea, con epílogo de Luis Alberto Sánchez y Jean Cazaux. Cabe señalar que en esta edición el orden de los poemas y la numeración en letras romanas es distinto al de la edición Príncipe del año de 1939. Se basa inexplicablemente en la penúltima corrección que hizo el autor de sus poemas. Por otro lado, en México, Juan Larrea publicó y prologó otra edición del poemario en forma independiente, con el subtítulo de Profecía de América, en la editorial Séneca en el año de 1940, que corresponde con pocas variantes al texto de la edición Príncipe, que contenía el después célebre retrato de Vallejo dibujado por Pablo Picasso. Estructura del poema España aparta de mí este cáliz. Consta, como ya mencionamos, de 15 poemas, los cuales son: Himno a los voluntarios de la República, Batallas, solía escribir con su dedo grande, Los mendigos pelean por España, Imagen española de la muerte, Cortejo tras la toma de Bilbao, Varios días al aire, compañero, Aquí, Pequeño responso a un héroe de la República,
Invierno en la batalla de Teruel. Miré el cadáver, su raudo orden visible. Masa, probablemente uno de los poemas más conocidos del autor. En ella se nos habla de la muerte después de la batalla y del milagro de volver a la vida. Redoble fúnebre a los escombros de Durango. Cuídate, España, de tu propia España. Y por último, aquel que le da nombre al poemario, España aparta de mí este cáliz, en la cual nos habla sobre el futuro que los niños tendrán que superar tras los acontecimientos vividos durante la Guerra Civil Española. Análisis del poemario España aparta de mí este cáliz. Para entender mejor este poemario hay que tener en cuenta dos aspectos muy fundamentales. El primero es que en apariencia parecen muy contradictorios. La tradición dominante en la formación familiar de César Vallejo. Y en la segunda es las ideas marxistas que existían en ese entonces de esa sociedad. Este poemario está inspirado principalmente en la Guerra Civil Española y en los pasajes del Evangelio. Cuando Cristo le pide a su Padre, en medio de toda la tripulación, Padre, aparta de mí este cáliz. Vallejo busca una manera de integrar intelectualmente palabras que describen su visión de España e ideas evangélicas de cuando Cristo se entregó en la cruz para salvar a toda la humanidad. De este modo, toma todos los aspectos y los integra magistralmente en el pensamiento de España, con la idea cristiana que aprendió cuando él fue seminarista. A continuación hablaré sobre la Guerra Civil Española, en donde el poeta quiere dar salida a la desventura que significa la destrucción de España durante esos duros años, entre 1936 a 1938, tiempos nefastos por la Guerra Civil, en donde por primera vez se entiende la intervención política en su poesía, al citar a la guerra y todo lo trágico que representó en ese entonces, en donde también podemos ver que España parece sacrificar como lo hicieron con Cristo, y a su propia gente sin saber a dónde la lleva. ¿Será una disolución o destrucción de un país? ¿A dónde la lleva? Bueno, este libro de poemas traspasa la historia referenciando la tragedia de una región o de un pueblo o de un ciudadano que está viviendo en carne propia una espantosa guerra civil y una incertidumbre aterradora, pues nadie está claro y no sabe qué viene después, qué pasará con sus vidas y sus familias. Y lo más trágico es que los dos bandos enfrentados son muy violentos y espantosos. Uno representa las dictaduras de izquierda, republicanos que reemplazaron a la monarquía con apoyo de los rusos. El otro, las dictaduras derecha, bandos nacionalistas liderados por Francisco Franco, con apoyo de Mussolini y Hitler, marxistas y fascistas. Ambos eran destructores a su manera, en un constante querer imponer un estado a costa de lo que sea, o inclusive a costa de la vida humana. El poemario España aparta de mí este cáliz. César Vallejo trae una idea de España y de Perú, su tierra natal, en el mundo del hispanismo, para hacernos conocer y comprender la historia en la que vive España y la historia de nuestro pueblo hispano, que al fin y al cabo se reconstruye con la cultura, la lengua, la tradición y la literatura con la influencia de España.
Y eso es lo que hace Vallejo, mostrar situaciones para descubrirnos en una misma lengua, el español. Así ratifica la relación y la estabilidad de España y por supuesto toda Hispanoamérica. Para algunos investigadores el poemario se puede leer sin conocer lo que fue su origen, la Guerra Civil Española, ya que puede ser aprovechado para la comprensión de cualquier guerra, en cualquier lugar del mundo, pues está por encima de la geografía, el clima, el espacio y quizás hasta el tiempo, y al fin y al cabo las guerras en su fin último acaba con la vida, o con la más lesbiana acción que llega al extremo del sacrificio de la gente. Vallejo en esta obra deja ver las múltiples influencias que lo rodean, el marxismo entendido a su manera, el socialismo y aspectos religiosos, bíblicos y el cristianismo. Es una conclusión que llegué, pero Vallejo no hace una explicación políticamente, más bien hace una explicación de la situación de la guerra. Vallejo también hace súplicas y hace sentir el dolor del pueblo, de la gente y de los niños. Es un poco confuso porque hubo en el poemario Maza hace referencia de que Cristo no había muerto en la cruz, sino más para los que tenían ideas marxistas. También en el poemario 14 España, Cuídate mi España, hace reflexión y sabiduría de la gente que vivía ahí y políticamente una situación de guerra.